Probablemente tú también te sientas espiritualmente impotente. Aquí está la impactante verdad. Lee por qué tus oraciones no son respondidas directamente, milagrosamente. Es probable que incluso tú, si te consideras cristiano, te encuentres hoy en terreno muy peligroso. Mejor detente y reflexiona. Abre tu Biblia. Observa a los verdaderos cristianos de los tiempos de Pedro, Juan y Pablo y compara. Observa el poder de la verdadera iglesia original en la vida de esos cristianos. Mira cómo se compara tu vida. ¿Crees que estás bajo la gracia de Dios, a salvo y seguro por toda la eternidad? Pues escucha, el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Así advierte la palabra de Dios en 1 Corintios 10:12. Es hora de que te des cuenta de que finalmente serás juzgado por la misma palabra de Dios. Necesitas ver con qué estándar debes medirte. Jesús les dijo a sus discípulos justo antes de ascender al cielo que recibirían poder al convertirse. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, dijo Hechos 1:8. ¿Tienes ese mismo poder hoy? ¿Alguna vez has estudiado detenidamente qué es ese poder? ¿Alguna vez te has preocupado por cómo puedes recibirlo? ¿Alguna vez has comprobado si lo necesitas? Es hora de que lo hagas porque sin él no eres verdaderamente de Cristo. Por supuesto, muchos de ustedes, cristianos profesantes, entienden que deben aceptar a Jesucristo como Salvador personal para ser salvos. Incluso pueden comprender que deben arrepentirse de transgredir la ley de Dios, su ley espiritual resumida en los 10 mandamientos, porque el pecado es la transgresión de la ley. Tal vez hayas llegado a comprender el por qué nacieron, han aprendido el gran propósito de Dios que se desarrolla aquí abajo. Quizás vean que hoy todas las naciones están espiritualmente embriagadas por las falsas doctrinas paganas de la moderna Babilonia espiritual, que todas las naciones están engañadas, que la verdad ha sido tergiversada. Quizás vean que incluso las iglesias están engañadas y se han apartado de la verdad para abrazar fábulas. Quizás se den cuenta de que la gracia se ha convertido en libertinaje. Incluso puede que hayan progresado hasta comprender que Dios está moldeando nuestra vida hasta que nazcamos literalmente de Él, su carácter creado dentro de nosotros. Este mortal convirtiéndose en inmortal, este ser humano convirtiéndose en divino en el mismísimo reino de Dios. Pero ¿no has pasado por alto o no has logrado ver el poder del Espíritu Santo de Dios dentro de ti? Quizás hayas llegado a ver cuán malvado y paganizado se ha vuelto este mundo y a sentir repulsión por sus costumbres. Quizás reconozcas que debes abandonar tu camino y volverte y vivir el camino de Dios. Si quizá entiendas perfectamente que Isaías dijo, buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle mientras está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Isaías 55, 6 y 7. Pero has pasado por alto o descuidado el versículo 1. Oh, todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Sedientos de qué? ¿De qué aguas? ¿Por qué? Las mismas aguas de las que habló Jesucristo. Si alguno tiene sed, dijo, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto lo dijo refiriéndose al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Juan 7, 37 al 39. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que el Espíritu Santo es algo que no nació en ti? Hoy en día se habla mucho de aprovechar los recursos internos ocultos, los poderes latentes de la mente. Las religiones modernas están surgiendo y llaman a esa parte dormida, latente, Dios. Pero el Espíritu Santo es algo que no has tenido.
algo que debes recibir de Dios, algo infinitamente mayor y más poderoso que cualquier poder dentro de ti, algo del gran Dios que creó todo el vasto universo y todo lo que existe. Es la esencia, la vida misma, la naturaleza de Dios, pero también es algo que proviene de Dios, que Él te da de sí mismo, que es parte de sí mismo y que confiere poder. ¿Sabes qué es ese poder? ¿Ha llegado ese poder a ti para que puedas ejercerlo? Tú, como cristiano practicante, tal vez hayas llegado a comprender, a ver, a entender muchas de estas cosas, a aceptarlas, pero ¿se manifiesta realmente este poder en tu vida? ¿Estás seguro de saber qué es ese poder? Primero, déjenme decirles lo que este poder no es. No es una emoción que se experimenta físicamente a través de los sentidos. No es algo que uno pueda generar o cultivar por sí mismo. No es caer de espaldas bajo el poder. No es ser despojado de todo poder, como les sucede a algunas personas que han aceptado la religión emocional falsa mientras están bajo el poder. No es algo que haga que la gente grite, chille, se estremezca, ría de forma incontrolable o haga payasadas ridículas e infantiles en una reunión donde el predicador genera un poder falso y un espíritu artificial al incitar constantemente a respuestas emocionales fuertes de aleluya, alabado sea el Señor, amén, etc., en respuesta a su pedido. Todos los que creen digan amén, etc. Para saber lo que realmente es, busquen en la Biblia. Jesús es nuestro ejemplo y encontramos este poder ante todo en su vida. No era algo físicamente inherente a él. Él dijo, yo mismo no puedo hacer nada. Juan 5:30. Pero dijo, el Padre que mora en mí, Él es quien hace las obras. Juan 14:10. El Padre moraba en Jesús por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo impartió poder. ¿Cuál era ese poder? El inspirado Pedro, al traer la salvación a los gentiles por primera vez, explicó: Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Nótese que ese poder en Jesús no hizo ninguna de las cosas que hacen hoy aquellos que más a viva voz profesan tener el poder del Espíritu Santo. Él usó ese poder andando en silencio, discretamente, sin gritar, jactarse, caer indefenso bajo el poder, ni ninguna de esas cosas explosivas, sino haciendo. Sí, la suya fue una vida de hacer, pero ¿haciendo qué? Haciendo el bien, sirviendo, ayudando a los demás. Había poder divino. Con él realizaba milagros, sanaba a todos los enfermos, expulsaba demonios y tenía discernimiento para saber cuándo una persona estaba poseída por ellos. Suyo era el poder del Dios creador, el mismo poder que produjo toda la creación cuando habló. Dios es un Dios que obra milagros. Con ese poder que venía del Padre y estaba en Jesús, calmó la tempestad, convirtió el agua en vino y alimentó a 5,000 con solo 5 panes y 2 peces. Ahora bien, observemos ese poder en la iglesia original antes de que se instalara la apostasía y antes de la degeneración de nuestros días. Poco después de ser llenos de ese poder de Dios, Pedro y Juan subieron juntos al templo de Jerusalén a las 3 p.m., hora de la oración. Entraron por la puerta llamada Hermosa. En la puerta un mendigo lisiado de nacimiento pidió dinero. Míranos, dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomando al mendigo de la mano derecha, con fe perfecta, Pedro lo levantó rápidamente. El mendigo sanó al instante, saltó y luego entró al templo con Pedro y Juan, dando saltos mientras caminaba y aclamando a Dios. Hechos 3, del 1 al 8. Jesús, impotente por sí mismo, fue lleno del poder divino del Creador. El mismo poder sobrenatural de Dios realizó la obra de Dios a través de su cuerpo humano. Jesús dijo: las obras que yo hago en nombre del Padre dan testimonio de mí. Juan 10:25. Y de nuevo, si no hago las obras de mi Padre, no me crean.
pero si las hago, crean en las obras, para que sepan y crean que el Padre está en mí y yo en él. Juan 10, 37 y 38. Hoy, ese mismo poder sobrenatural, utiliza el cuerpo colectivo de la verdadera Iglesia de Dios como instrumento humano de Dios, a través del cual Dios realiza su obra aquí en la tierra. De esa manera, la verdadera Iglesia es también el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Y Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Juan 14:12. Ese mismo poder de Dios estaba en Pedro y Juan. Hizo la obra de Dios al proclamar el Evangelio de Cristo. La curación milagrosa del mendigo provocó la animosidad de los sacerdotes y saduceos, quienes apresaron a Pedro y Juan y los encarcelaron durante la noche. Al día siguiente, estos líderes religiosos los amenazaron, les prohibieron hablar o enseñar en nombre de Jesús y los dejaron libres. Entonces, estos verdaderos cristianos regresaron inmediatamente a su grupo de creyentes. Y aquí hay un punto importante. Eran humanos, no poseían este poder inherente. Ellos mismos no eran la fuente de este poder dinámico, provenía de Dios. Y lo fundamental es esto: no recibimos suficiente poder divino de una sola vez para que dure para siempre. Recuerden, Jesús dijo que este poder de Dios fluirá desde lo más profundo de nuestro ser. Juan 7:38. Este poder de Dios es activo, dinámico, no es estático. No se puede recibir una cantidad del Espíritu de Dios y luego reprimirla. Este poder viene a nosotros de Dios diariamente, circula desde Dios hacia ti y luego se extiende desde ti en amor, fe, alegría, paciencia, incluso realizando milagros. Quizás ayer recibiste este poder y hoy te has quedado sin él. La amenaza de estos sumos sacerdotes y ancianos tras pasar la noche en prisión aparentemente dejaron a Pedro y Juan algo debilitados en su fe y en el poder de Dios. Sí, eran humanos. Fueron a ver a sus hermanos en Cristo. Cuando les contaron lo sucedido, todos se estremecieron. Ellos también, siendo humanos, debieron sentir una repentina sensación de insuficiencia espiritual, una falta de poder, pero percibieron y reconocieron su necesidad. Conocían la fuente del constante reabastecimiento de este poder de Dios en su interior. No se demoraron, fueron inmediatamente a la fuente de su poder divino. Y al oír esto, alzaron unánimes la voz a Dios diciendo: Señor, tú eres Dios, que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, extendiendo tu mano para sanar, y que se hagan señales y prodigios por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hechos 4:24 y 29:30. Sí, de repente este grupo se dio cuenta de su propia insuficiencia humana, se dio cuenta de su necesidad de un renovado poder de Dios. No huyeron de su dificultad, no se acobardaron ni temblaron de miedo, no renunciaron a su gran comisión, fueron directamente a la fuente de su poder. Se entregaron de nuevo en las manos de Dios como sus siervos. Clamaron con urgencia e intensidad a Dios para que los llenara de su poder, para que les diera valentía, fe y elocuencia. Le pidieron a Dios con fervor y fe que sanara y obrara milagros. ¿Acaso Dios los escuchaba? Respondía: escuchen. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valentía y con gran poder. Daban testimonio los apóstoles de la resurrección del Señor Jesús. Hechos 4:31 y 33. ¿Tienes hoy el mismo poder que tenían los primeros cristianos? ¿Eran tan humanos como tú? La verdadera pregunta entonces es esta: ¿te entregas tan plenamente, entregas tu voluntad a Dios incondicionalmente, oras tan a menudo, con tanta sinceridad e intensidad como ellos? Si lo haces, serás lleno del mismo poder divino que ellos, porque Dios no hace acepción de personas. Este mismo poder de Dios operaba activa y continuamente en aquellos primeros cristianos. De hecho, hicieron obras mayores que Jesús, hasta que incluso la sombra de Pedro que pasaba sobre los enfermos los sanaba. Hicieron la obra misma de Dios. La obra de Dios que Dios comenzó en el cuerpo individual de Jesús
fue llevada a cabo a través del cuerpo colectivo de discípulos que ahora se convertía en el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia de Dios. Entonces comenzó la gran apostasía. La iglesia falsa, apóstata, Apocalipsis 17 del 1 al 5, se levantó en el año 33 después de Cristo, 2 años después de que Cristo fundara su verdadera iglesia. Profesaba ser cristiana tomando el nombre de Cristo. Esta iglesia, que se decía cristiana, apartó su oído de la verdad y se volvió a las fábulas. Segunda de Timoteo 4:4. Pero también continuaba la verdadera iglesia de Dios, descrita en Apocalipsis 12, perseguida por Satanás, y su gran iglesia falsa de Apocalipsis 17. Esta iglesia perseguida ya no podía proclamar el verdadero evangelio a todas las naciones, al mundo entero, con gran poder. Pero Jesús había dicho proféticamente que justo antes del fin de este mundo, ahora mismo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Hoy Dios está abriendo puertas gigantescas, las puertas de las radio, la televisión y la imprenta, puertas de comunicaciones masivas. El evangelio original y verdadero de Jesucristo, el mismo evangelio que Él trajo de Dios y enseñó, se transmite a todos los continentes del mundo. Está impactando este mundo con un impacto tremendo, con un poder tremendo. Esta misma obra de Dios para nuestros días está profetizada en Apocalipsis 3, del 7 al 13. Pero allí se revela que nosotros hoy somos un pueblo de poca fuerza, poco poder. Versículo 8. Dentro de nosotros mismos, aunque hemos guardado fielmente la palabra de Dios. El impacto de esta obra de Dios hoy se extiende solo a través del poder de Dios. ¿Estás participando en esta misma obra de Dios? Pero seamos realistas. No tenemos dentro de nosotros mismos, como instrumentos de Dios para su obra hoy, ni de lejos, el poder de Dios que activó a aquella iglesia original del primer siglo. Por esa misma razón, el Cristo viviente dice, Apocalipsis 3:8, Él nos ha abierto la gigantesca puerta de la comunicación masiva, el poder magnificado del micrófono y la imprenta. Pero eso es solo poder mecánico físico. El poder real que hace que la obra de Dios sea vital y viva es el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Romanos 12:1. Necesitamos recibir una mayor transformación y estar menos conformados a este mundo malvado. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos buscar a Dios con más fervor, necesitamos ponernos toda la armadura de Dios, como se nos exhorta en Efesios 6, del 10 al 18. Quizás algunos de nosotros necesitamos ayunar y orar como lo hizo Jesús. ¿Tienes suficiente del poder de Dios fluyendo dinámicamente hacia ti y desde ti? Necesitas buscar un contacto mucho más cercano con tu Dios.